Otro tipo de diuréticos son los que tienen como mecanismo de acción la inhibición de la anhidrasa carbónica, como ser acetazolamida, diclofenamida. ¿Cómo actúan? O sea, ¿cuál es su mecanismo de acción? Estos diuréticos aumentan la excreción de bicarbonato, sodio, potasio y agua, lo que conduce a una alcalinización de la orina y también a una acidosis metabólica moderada. Por ello a veces estos se usan como antiepilépticos. Mientras descienden los niveles de bicarbonato en sangre, también disminuye el efecto de estos diuréticos, por lo que su acción es autolimitante. La anhidrasa carbónica es una enzima que cataliza la formación del ácido carbónico a partir del dióxido de carbono, también conocido como anhídrido carbónico, y el agua. El ácido carbónico se disocia en el interior de la célula en bicarbonato. Estos iones bicarbonatos se excretan al plasma y la otra porción que ha quedado, que se llama hidrogenión, se secreta a los túbulos renales. Acá, en estos túbulos, se vuelven a combinar con los bicarbonatos filtrados del plasma por el riñón, formando de nuevo el ácido carbónico, que rápidamente se descompone en dióxido de carbono y agua por acción de la anhidrasa carbónica que está en la superficie celular. Este nuevo dióxido de carbono recién formado sale hacia el interior de la célula. Por lo tanto, el bloqueo de la anhidrasa carbónica impide la reabsorción de bicarbonato y la excreción de la porción que se denomina hidrogeniones. Así, la acidosis metabólica y la alcalosis urinaria es como se producen. Están indicados principalmente en la alcalinización de la orina. También en el glaucoma, porque inhiben la producción de humor acuoso. La acetazolamida se usa para aliviar el mal de montaña. No se usan mucho como diuréticos, porque producen hipopotasemia, la depresión del ion potasio. Entonces lo que se recomienda siempre es elegir un diurético de potencia, la furosemida, y dosis proporcionales a la naturaleza del cuadro, en lugar de seleccionar el más potente disponible. Hay dos posibilidades de reducir el riesgo de hipopotasemia, o sea, lo que también se conoce como hipocalemia. Y estos consisten en dar aportes de potasio o añadir al tratamiento un diurético ahorrador de potasio. Muchos médicos prefieren prevenir los suplementos de potasio porque no pueden estar controlando a cada momento y entonces puede haber una hipercalemia. El riesgo es mínimo en general si se usa como antihipertensivo o con dosis bajas, pero en pacientes que toman digitálicos con insuficiencia cardíaca congestiva no se aconseja el uso rutinario sistemático de suplementos de potasio. Y por supuesto que debe evitarse el uso simultáneo de suplementos con diuréticos ahorradores de potasio por el riesgo de la hipocalemia que acabo de mencionar que se produce. El otro grupo de diuréticos corresponde al manitol, isosorbida, glicerina y urea. El manitol es un diurético osmótico parenteral que se utiliza para reducir la presión intracraneal, el edema cerebral y la presión intraocular, y también para promover la diuresis en la prevención
y o tratamiento de la oliguria en pacientes con insuficiencia renal aguda. Se utiliza como una medida adicional en el tratamiento de apoyo del edema de diversos orígenes. El manitol también se usa solo o en combinación con otros agentes diuréticos para promover la excreción urinaria de tóxicos tales como salicilatos, barbitúricos, litio y bromuros. ¿Cómo actúa el manitol? Eleva la osmolalidad de la sangre, por lo que facilita el flujo de fluido fuera de los tejidos, incluyendo el cerebro y el ojo, también como el líquido intersticial y la sangre. Así es como se reduce el edema cerebral, la presión intracraneal, la presión del líquido cefalorraquídeo y la presión intraocular. La reabsorción de manitol por el riñón es mínima, por lo que la presión osmótica del filtrado va a aumentar, inhibiendo la reabsorción de agua y solutos en el túbulo renal, produciendo la diuresis. El manitol, como les dije, se administra por vía intravenosa y la diuresis se produce generalmente en 1 a 3 horas. Si lo que se pretende es disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo, esto ocurrirá en aproximadamente 15 minutos y se mantendrá durante 3 a 8 horas después de que finaliza la infusión. La presión intraocular elevada se puede reducir en 30 a 60 minutos y el efecto puede durar entre 4 a 8 horas. El manitol permanece en el compartimento extracelular y no parece cruzar la barrera de sangre-cerebro a menos que existan concentraciones muy altas o el paciente tenga acidosis. La mayor parte de la dosis se filtra libremente por los riñones con menos del 10% de reabsorción tubular. Hay diversos tratamientos que se utilizan para administrar este fármaco que veremos a continuación. Se utiliza en el tratamiento de la oliguria, en la prevención de la oliguria, la insuficiencia renal aguda o como tratamiento adyuvante para el edema. Como les dije, siempre por vía intravenosa y tiene una indicación para adultos y otra para niños. En los niños siempre se hace una dosis de prueba comenzando con 0,5 a 1 gramo por kilogramo de peso del niño, con una dosis de mantenimiento que corresponde a la mitad, o sea, 0,25 a 0,5 gramos por kilogramo de peso por vía intravenosa cada 4 a 6 horas. En el adulto las dosis son mayores, de 12,5 a 25 gramos por vía intravenosa durante 3 a 5 minutos. La dosis puede repetirse si no hay una mejora en la producción de orina. Algunos autores recomiendan una dosis inicial de 0,5 a 1 gramo por kilogramo por vía intravenosa. Y si la producción de orina mejora con el manitol, por ejemplo, es mayor a 40 mililitros por hora, o sea, se excretan 40 mililitros de orina por hora, se puede continuar por infusión intermitente o continua, con una dosis de mantenimiento también de 0,25 a 0,5 gramos por kilogramo por vía intravenosa cada 4 a 6 horas. Para el tratamiento del edema cerebral, aumento de la presión intracraneal o aumento de la presión intraocular, también se utiliza la vía intravenosa. En los niños, después de hacer la dosis de prueba, se empieza con 0,5 a 1 gramo por kilogramo de peso en perfusión intravenosa con dosis de mantenimiento de 0,25 a 0,5 gramos por kilogramo de peso cada 4 a 6 horas.
En los adultos se empieza con una dosis de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso por vía intravenosa, seguida de 0,25 a 1 gramo por cada kilogramo de peso cada 4 horas. Algunos médicos recomiendan una dosis inicial más baja, como la de los niños, o sea, 0,25 a 1 gramo por kilogramo. En situaciones no urgentes, la dosis se administra durante más de 20 a 30 minutos para evitar aumentos transitorios en el flujo sanguíneo cerebral. Cuando se necesita una reducción inmediata de la presión intracraneal, el mannitol puede ser administrado durante 3 a 5 minutos. Las dosis de mannitol se llevan a cabo por lo general si la osmolaridad sérica excede los 300 miliosmoles por kilogramo. El mannitol se utiliza en caso de intoxicaciones, por ejemplo, intentos de suicidio, para la excreción urinaria de sustancias tóxicas como salicilatos, barbitúricos, bromuros o litio, que es un medicamento que se usa en pacientes que sufren de depresión. La administración intravenosa en adultos se realiza utilizando dosis muy altas, 50 a 200 gramos, infusión intravenosa. O sea, puedo elegir una concentración del 5 al 25%, manteniendo una diuresis de 100 a 500 mililitros por hora. O sea, la diuresis debe ser exacerbada. En el caso de los niños, después de la dosis de prueba, se inicia generalmente con 0,5 a 1 gramo por kilogramo en perfusión intravenosa, con una dosis de mantenimiento de 0,25 a 0,5 gramos por kilogramo de peso del niño por vía intravenosa cada 4 a 6 horas. Hay una droga que ya vimos que es un diurético potente, que es la furosemida o furosemida, que van a utilizar mucho, que se presenta en ampollas de 2 mililitros con 20 miligramos de droga, o sea que cada mililitro tiene 10 miligramos de droga. Se puede administrar por vía intramuscular e intravenosa directa, muy lentamente si es una emergencia en bolo, alrededor de 20 miligramos de droga en 1 o 2 minutos. Y la vía de administración intravenosa puede ser por perfusión intravenosa intermitente, para lo cual se diluyen, según la cantidad indicada a administrar, una ampolla en 50 a 250 mililitros de solución de cloruro de sodio, preferentemente siempre es esta, o glucosa al 5%. La perfusión intravenosa también se permite, sobre todo cuando es necesario administrar dosis altas. El nombre comercial de la furosemida es Lasix, es el más conocido. Ya sabemos que es un diurético de cima elevada, un diurético de asa, que produce una diuresis rápida pero de corta duración. La acción diurética resulta de que inhibe la reabsorción del cloruro de sodio en el segmento del asa de Henle. Se presenta en ampollas de 20 miligramos que contienen 2 mililitros de solución, o sea que cada mililitro tiene 10 miligramos de droga, y no debe utilizarse si se encuentra amarilla, como ya viene lista para utilizar por vía intravenosa directa, no usa otro reconstituyente, y si va a ser administrada por otra vía intravenosa, se utiliza la solución fisiológica preferentemente. Siempre tienen que estar protegidas de la luz, porque si no se altera el principio activo, podrán observar que la coloración es amarilla y no translúcida. Administra
la furosemida. Ya hemos dicho que siempre es por vía parenteral, salvo los pacientes ambulatorios que la utilizan por vía oral. Y de manera intramuscular solo se recomienda cuando no es posible utilizar la vía intravenosa. ¿Cómo hago? Una ampolla de 20 miligramos administrada muy lentamente, en 3 a 5 minutos. Si utilizo la vía intravenosa directa, puedo usar una o dos ampollas y administrarlas muy lentamente en 1 a 2 minutos, o sea, en un bolo lento sin diluir. Si utilizo la vía intravenosa intermitente, la voy a diluir en 50 a 250 mililitros de solución fisiológica a la ampolla para administrar también en este tiempo. La vía intravenosa continua necesita que no sobrepase la dosis de 1500 miligramos al día, salvo casos excepcionales que puede ser de 2000 miligramos por día. Esto es todo según la prescripción del médico. Piensen que una ampolla tiene 20 miligramos. 10 ampollas, le subo un cero, son 200 miligramos. 100 ampollas son 2000 miligramos. O sea que ustedes en el carro de paro, en una UTI, en una unidad de terapia intensiva, nunca pueden tener menos de 100 ampollas para la emergencia. Normalmente debe usarse para esto una bomba de infusión, una bomba dosificadora para evitar la sobredosificación. Otra cosa que no deben olvidar es que si la presión arterial sistólica es menor que 110 milímetros de mercurio, no debe administrarse furosemida. Usa preferentemente solución fisiológica, aunque puede usarse la dextrosa. Y tiene que administrarse siempre sola, ya que hay muchos medicamentos con los que esta droga es incompatible. Por ejemplo, antibióticos como acitromicina o levofloxacina tampoco puede administrarse conjuntamente con metoclopramida, ni con midazolam o morfina. Tampoco puede administrarse en pacientes que tienen terapia antiemética, como para lo que se usa el ondansetron, que también normalmente es pacientes que están haciendo quimioterapia. No puede administrarse con antihipertensivos como el labetalol. Y con el hidrato de cloral no debe ser, hay que tener cuidado de dejar pasar por lo menos 24 horas antes de comenzar a tomarlo de nuevo, porque puede tener efectos secundarios como rubor, sudor, intranquilidad, náuseas, hipertensión, taquicardia. Se utiliza risperidona el paciente, o sea, es un paciente psiquiátrico y tiene más de 65 años con demencia. Hay muchos estudios que demuestran que hay un incremento en la tasa de mortalidad. Respecto, recién le decía que era incompatible con muchos antibióticos, no puede administrarse con aminoglucósidos ni con cisplatino, que el cisplatino es una droga que se usa en el cáncer, puesto que puede terminar en dejarlo al paciente sordo, por eso se potencia la ototoxicidad de estas drogas. También la furosemida aumenta el efecto de relajantes musculares tipo curare, que ustedes ya han visto en el sistema nervioso periférico. Tampoco se administra con teofilina o con antihipertensores. Y si toman medicamentos como el sucralfato, que es digestivo, AINES, cualquiera, sobre todo salicilatos, fenitoína anticonvulsivante, probenecido, metotrexato, anticancerígeno, el efecto se disminuye.
Esta droga provoca un descenso pronunciado de la tensión arterial y es mucho más pronunciado si se administra concomitantemente con otros antihipertensivos, diuréticos o fármacos hipotensores. Eh, Así como es ototóxico, también es nefrotóxico, por lo que no puede administrarse conjuntamente con antibióticos que tengan este efecto secundario. Si utiliza antidiabéticos mi paciente, tengo que controlar los niveles de glucemia porque disminuye el efecto de los antidiabéticos. Si mi paciente es psiquiátrico y utiliza litio o es cardíaco y utiliza digitálicos, puede aumentar la toxicidad. Si hay que hacer estudios de contraste, mi paciente está recibiendo este tipo de drogas, a la furosemida, necesito hacer una sobrehidratación previa para evitar el riesgo de la nefrotoxicidad. Si lo uso junto con el antibiótico ciclosporina A, hay un alto riesgo de que la consecuencia sea la adquisición de artritis gotosa. Por tanto, siempre tienen que tener en cuenta pacientes hipotensos con estenosis coronaria o cerebral significativa, pacientes diabéticos con diabetes latente o manifiesta, pacientes con gota o con síndrome patorrenal, también con hipoproteinemia o con obstrucción parcial que afecta a la misión, en los que un aumento en la producción de orina puede provocar o agravar estas enfermedades. La furosemida atraviesa la barrera placentaria y usarla durante el embarazo está a consideración del médico en el riesgo-beneficio para el feto, requiriéndose siempre una monitorización fetal. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico está constituido mayormente por agua y como la furosemida elimina el agua, también eliminará el líquido amniótico, por lo que puede ser que aparezca un oligoamnios. Al pasar la leche materna puede ser que inhiba la lactancia porque también no hay suficiente cantidad de agua para elaborar a la leche. Entonces, si tienen que utilizar furosemida, debe suspenderse la lactancia. Hay signos y síntomas que deben vigilar. Entre los cardiovasculares, una hipotensión que incluye la hipotensión ortostática, o sea, una bipedestación brusca puede hacer que mi paciente se caiga y se golpee. Hay tendencia a la trombosis y vasculitis. A nivel gastrointestinal provocan náuseas, vómitos, diarrea y puede llegar a una pancreatitis aguda su uso continuo. A nivel hepatobiliar podemos encontrar colestasis intrahepática, incremento de las transaminasas hepáticas. Eso se revela con los pedidos que hace el médico en el laboratorio. A nivel sangre puede ocurrir trombocitopenia, leucopenia, agranulocitosis, anemia aplásica, anemia hemolítica, eosinofilia, hemoconcentración, porque me está sacando el agua de la sangre también. En la parte metabólica vigilamos el aumento de la excreción de sodio, cloro, potasio, calcio y magnesio. También vigilamos la piel para ver si hay deshidratación e hipovolemia. Puede haber un aumento transitorio de la creatinina en sangre y también de los niveles de urea, colesterol y triglicéridos, así también como de ácido úrico. Si mi paciente es diabético, cuidado en la disminución en la tolerancia a la glucosa. Respecto al oído y al laberinto, ¿qué deben los enfermeros observar? Si el paciente de golpe pide que le repitan porque no escucha, significa que hay trastornos auditivos o dice que siente zumbidos, tinnitus. Aunque esto es de carácter transitorio, en especial en pacientes con insuficiencia renal, hipoproteinemia y o tras una administración intravenosa demasiado rápida de furosemida,
Por eso les decía que tienen que hacerse lentamente la administración. Si puede aparecer un shock anafiláctico grave, ya saben cómo se actúa en el shock anafiláctico con un corticoide, con etilefrina, con epinefrina. Puede aparecer prurito o urticaria, que lo pueden ver en el momento del aseo del paciente. A nivel del sistema nervioso central puede haber fiebre, parestesias, encefalopatía hepática en los pacientes que ya tienen una insuficiencia hepatocelular. De controlar periódicamente la presión sanguínea, pulso y temperatura, e identificar factores que pueden causar o contribuir a las náuseas, con alguna medicación o algún procedimiento. Y sí observar si hay diarrea. El vigilar los signos vitales implica que también hay que vigilar los valores de laboratorio antes y durante la administración del fármaco. Los signos vitales y los valores del laboratorio son un reflejo de los efectos secundarios y adversos que puede estar provocando esta droga. Si hay alteraciones auditivas, como le decía, es importante porque es la persona que está con ellos quien los puede notar. Siempre vigilar el nivel de conciencia y comprobar el nivel de orientación. Lado de la enfermería es también importante que se informe al paciente en el caso de hipotensión. Entonces se le indica que se acueste y ponga las piernas en alto y que siempre informe de los efectos secundarios que pueda estar teniendo. Cuando se le hagan estudios es importante explicarle por qué se le hace, por qué necesito volver a sacarle sangre para mandar al laboratorio para saber cuál es su concentración de iones, cómo está la creatinina, cómo está la glucosa. Y cuando ya por suerte el paciente se da de alta, no olvidarse de evaluar su nivel cognitivo, cuánto comprende y cuánto entiende. Va a tener que seguir tomando esta medicación, se lo dejo por escrito, y avisarle que esté atento a los mismos efectos adversos que ya le expliqué que podía tener. También indicarle que no vaya a tomar antibióticos, porque ya les dije que hay unos que son ototóxicos y otros nefrotóxicos, entonces tiene que avisarle, capaz que hace consulta con otro médico y no le dice que toma furosemida. Y si tiene somnolencia o descenso pronunciado de la presión arterial, decirle que bueno, que se va a acostar un ratito y va a seguir, pero que es mejor que por esto no maneje. También hay que decirle que con cualquier otra cosa que consuma, ya sea que se haga té porque le han dicho, o los medicamentos de venta libre, o esos que se venden por internet, no puede tomar porque debe informarlo. Y respecto a los deportistas que usan furosemida, las pruebas que se le hacen de doping pueden dar positivo a drogas. Y hay algo que quiero aclarar. La furosemida no es exclusiva de los pacientes que estén internados. Sobre todo a la gente que no le gusta ser gordita, piensa que tomando diuréticos adelgaza. Y es verdad, la balanza dice que baja de peso, pero en realidad lo único que ha hecho ha sido perder agua, no grasa. Entonces, aclararle que usar un diurético para bajar de peso solo implica sacarse el líquido y contarle de todos los efectos adversos que puede tener la administración de este fármaco.